Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y como siempre se los presentamos primero en titulares. En Noticia El Mundo. Esta semana, en forma paralela, se desarrollan 2 encuentros internacionales. El Foro de Davos y su contraparte, el Foro Mundial Social. Su único asunto en común es un tema central, la pandemia, que ha develado la más cruda cara del neoliberalismo. Hasta el momento hay 100 millones de contagiados, 2 millones de muertos alrededor del mundo. ¿Esperamos algún cambio real o se trata de un maquillaje? Vamos a analizarlo en minutos. En Noticia Perú, 10 regiones del país, incluida la capital, entran en cuarentena total. La medida obedece al incontrolable crecimiento de contagios por COVID-19. La mayoría de la población la rechaza y considera que es otra improvisación del gobierno de Sagasti. Les ofrecemos esta radiografía y la analizamos. Y en Noticia Ecuador, a 10 días de las elecciones presidenciales se evidencian 2 hechos. 1, que la fórmula de la Revolución Ciudadana es la favorita para ganar las elecciones. Y 2, que el actual gobierno busca mecanismos para revertir esta realidad. Un panorama que analizamos junto a las promesas de los principales candidatos en contienda. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Mundo, el Foro Social Mundial y el Foro de Davos coinciden en fechas y en formato digital producto de la pandemia. El principal tema en abordar es ambos encuentros, la pandemia. Vamos a revisarlo. Del 24 al 30 de enero, el Foro Social Mundial reúne a gobernadores y jefes de Estado, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, catedráticos e intelectuales, especialmente latinoamericanos. Expone análisis y posibles soluciones a temas relacionados a la salud, justicia económica, educación y cultura, feminismos y diversidad, militarización, democracia y medio ambiente. Durante la pandemia, las mujeres han tenido que enfrentar escenarios de silenciamiento extremo que han derivado en feminicidios. No se les ha permitido un espacio de dignidad en su propia casa muchas veces, encarceladas en su propio hogar, y muchas veces no tienen derecho a un propio espacio, así como muchas otras cosas. Del lado de la historia en que se defiende la democracia y autodeterminación de los pueblos, se abordó también la lucha del pueblo palestino. Sobre el flagelo de la pandemia, hicimos los cálculos. Murieron 2 millones de personas. Si comparamos esas cifras con la cantidad de palestinos que murieron desde la creación del Estado de Israel, es como si fuese una tragedia anual. Es una situación que ha despertado en algunos gobernantes del mundo la ambición del lucro, sin importarle la vida de las personas. Yo nunca vi una situación tan complicada para el pueblo palestino como en estos momentos. El Foro Social Mundial nació en 2001 en contraposición al Foro de Davos y como una apuesta crítica desde los movimientos y organizaciones sociales para discutir alternativas al neoliberalismo. Precisamente esta semana se desarrolla el Foro Económico Mundial, pero con sede en Ginebra y vía digital, donde jefes de Estado y gobierno de potencias discuten sobre los desafíos económicos, ecológicos, sociales y tecnológicos que el virus implica. La distribución de las vacunas contra la COVID-19 es uno de los puntos álgidos. Las vacunas están llegando rápidamente a los países de altos ingresos, mientras que los más pobres del mundo no tienen ninguna. Si los países desarrollados piensan que estarán seguros si vacunan a sus propios países mientras descuidan al mundo en desarrollo, están equivocados. Las grandes potencias dejaron claro que a pesar de tratarse de una crisis sanitaria mundial, los negocios son negocios. Europa invirtió miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra el COVID-19, para crear un verdadero bien común global.
Ahora las compañías deben cumplir y honrar sus obligaciones. Es por esto que estableceremos un mecanismo transparente de exportación de vacunas. Europa quiere contribuir, pero también son negocios. Respecto a los asuntos en materia de cooperación que anualmente se abordan, el presidente chino advirtió del peligro de una nueva guerra fría y abogó por el multilateralismo. Los problemas que enfrenta el mundo son intrincados y complejos. La forma de salir de ellos es a través de la defensa del multilateralismo y la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. En la misma línea se pronunció el presidente de Rusia. El uso de barreras comerciales, sanciones ilegítimas, limitando las esferas financieras, informativa y tecnológica en un juego sin reglas, aumenta los riesgos de uso unilateral del poder militar. Este es el peligro. El uso de la fuerza bajo tal o cual pretexto inventado aumenta la posibilidad de nuevas zonas de conflicto emergentes en nuestro planeta. La agenda del Foro de Davos sería presuntamente desarrollar soluciones sostenibles y con visión de futuro para un mundo post-COVID, pero las declaraciones de algunos líderes mundiales no fueron esperanzadoras. Son asuntos que vamos a analizar, estos dos foros que se realizan de manera paralela y que discuten un asunto que es crucial en este momento, la pandemia. Para ello nos acompaña Wady Calvo, analista internacional especializado en Oriente Medio, Asia, África, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Wady, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Wady. Hablemos primero del foro de Davos y algo que sin duda genera tal vez sorpresa o preocupación en este momento, y es que cuando se esperaba que en el 2020 incluso los más ricos de los ricos perdiesen fortuna, resulta que lo han recuperado en un abrir y cerrar de ojos. Así que para ellos, para esos que son los más ricos y que siempre se dan cita en Davos, ¿qué significa la pandemia? Bueno, es una oportunidad de negocios, simplemente. Si alguien esperaba que el gran capital mundial fuese a ablandar su corazón, o mejor dicho, su bolsillo, por 2 millones de muertos y 100 millones de infectados, bueno, se equivocó, pecó de inocente. Ellos tienen sus formas de cuidarse. Recién en el informe claramente describían que los laboratorios primero van a tener que cubrir las necesidades de los países centrales, es decir, Europa y Estados Unidos, para después, como un acto de caridad suprema, permitir que las vacunas de sus laboratorios lleguen a las naciones tercermundistas. Aunque el término parezca un poco obsoleto, es así, seguimos siendo el tercer mundo. No podemos esperar caridad de los personajes que hoy se encuentran en el foro de Davos, como nunca lo debemos esperar. Creo que se peca de muy inocente creer que sus siempre insatisfechas necesidades de más poder y de más dinero iban a estar cubiertas en esta situación. Ellos van por todo, y mientras no se le ponga un coto en cada una de sus naciones, lo seguirán haciendo. Sí, Wady, todo esto con un asunto de fondo, y es el modelo del capitalismo salvaje, como lo conocemos en este momento, el neoliberalismo, que ha develado su cara más oscura, más inhumana, que es sobre la fractura del sistema de salud. Ni siquiera eso será repensado en términos estructurales. ¿Crees que tampoco hay esperanzas con respecto a un asunto que ha resultado también fundamental para discutir, sobre todo el año pasado? Y en este, bueno, mira cómo estamos con la segunda ola. Yo creo que no, de ninguna manera. Puede haber una segunda, una tercera, una cuarta ola, y ellos no van a aflojar. No aflojaron nunca en su historia y no van a aflojar en este momento donde obviamente la crisis
es una oportunidad para seguir enriqueciéndose. No, es gente impiadosa. Davos está construido contra los pobres del mundo, y mientras los pobres del mundo no se unan, vieja consigna marxista, pero es así, esto va a continuar del mismo modo. No hay salida a esta crisis sanitaria ni a ninguna otra crisis económica, financiera, sin que de pronto se le ponga un límite a las apetencias de seguir ganando, ya no dinero, sino poder de estos personajes oscuros, nefastos, que los representa Davos. No le veo salida. Si a ellos no les importa, con el simple afán de ganar dinero, seguirle vendiendo armas a Arabia Saudita para que siga bombardeando a un pueblo como Yemen, que desde el 2015 los están masacrando a la vista de todos, y a nadie les importa nada porque Arabia Saudita es el primer comprador de armas del mundo. Es todo un negocio, es todo hacerse más ricos. Simplemente es eso. A nadie le interesa ni la paz, ni la salud, ni los pueblos, incluso ni respecto a sus propias naciones. La crisis climática, basada fundamentalmente en las industrias del hemisferio norte, de Europa y de los Estados Unidos, que finalmente terminarán afectando también a los propios hijos de estos ricos mega empresarios. No les importa eso, no les importa estar contaminando los ríos que a lo mejor están corriendo a pocos kilómetros de sus casas. No les van a importar un pobre somalí o un pobre peruano, no les va a interesar absolutamente nada. El capital es así, está desembollado porque se le ha dado mucha cancha para seguir corriendo, y corre a toda la velocidad que da, y si los pueblos no se deciden a detenerlo, nos van a pasar por encima y van a terminar con la destrucción del mundo, porque hacia eso vamos. Esta crudeza con la que nos hablas me hace además pensar en lo que han dicho varios de los presidentes que han hablado en este foro de Davos. Desde América Latina hemos escuchado al presidente Alberto Fernández hablar de multilateralismo como una salida necesaria para tratar de atender la situación mundial. También lo ha dicho el presidente de China, el presidente de Rusia, que incluso ha dicho que debe acabarse con las barreras comerciales y que este juego sin reglas no le sirve a nadie. ¿De qué sirven estos discursos? Sobre todo cuando hablamos de una postura de Rusia y China. Bueno, ellos representan grandes poderes no solamente económicos, sino militares. Tanto Rusia como China son potencias nucleares, con gran capacidad de armamento y demás. No pueden hablar con la franqueza que puede hablar un simple periodista como en mi caso, pero no creo que Xi Jinping o el presidente Putin, incluso el presidente Alberto Fernández, en la intimidad de su pensamiento estén muy, muy distantes del mío. Creo que la realidad es esta, que ellos no la pueden expresar tan abiertamente por el cargo que ocupan y por la importancia que tienen por los países que representan. Bueno, es un problema de ellos, pero no tengo la menor duda que en la intimidad están pensando lo mismo. Si al poder concentrado de las multinacionales, de los bancos y demás, no se les pone coto,
En Davos está, por ejemplo, la expresidenta del Fondo Monetario Internacional, hoy presidenta del Banco Mundial, que estafó a la República Argentina, que la endeudó por décadas. Si éramos pobres, nos hizo infinitamente más pobres esta mujer. Y está ahí enseñándole al mundo cómo hay que hacer las cosas, en vez de estar presa porque es una delincuente igual que su socio Macri, ¿no es cierto? Entonces, el foro de Davos representa el poder y representa a los que roban en nombre del poder, ¿no es cierto? Eso obviamente Putin no lo puede decir, que Xi Jinping no lo puede decir, mucho menos lo va a poder decir Alberto Fernández. Claro, lo dirán de otra... Es la realidad. Lo dirán de otra manera. Sin embargo, antes de que comenzara, en lo que varios expresidentes han llamado sobre la necesidad de un debate mundial, de un diálogo civilizatorio, ¿habría alguna esperanza de cambiar? Algunos por allá decían que se debería hablar de un capitalismo humano, y eso lo que generó fue profundas risas, teniendo en cuenta esta situación tan dramática que está viviendo la humanidad. De otro lado, como contraparte, lo veíamos además antes de iniciar esta conversación con usted, está el Foro Social Mundial, muy atacado por algunos referentes del Foro de Davos. Podemos pensar que de allí, con los intelectuales que se encuentran, con los debates profundos que ya hemos visto durante una década del Foro Social Mundial, ¿aparezca alguna luz, por lo menos de esperanza para la humanidad? Sinceramente creo que no. Se pueden sacar los más brillantes papers, estudios y monografías que ustedes quieran sacar, pero la discusión con el poder es de otra manera, cada uno en su país, porque obviamente de manera global no se puede, pero hay que reestructurar los poderes locales, hay que reestructurar los poderes nacionales para que no se pueda seguir elaborando las políticas de saqueo que se ejecutan en nuestras naciones. Porque si hablamos de América Latina es un espanto, pero si hablamos de África, si hablamos del saqueo que está sufriendo África desde hace por lo menos 2 siglos, y son 1.300 millones de personas que lo único que pretenden es comer al día siguiente, ¿no es cierto? Y nosotros olvidamos esos detalles, ¿no es cierto? Pero son 1.300 millones de africanos condenados al hambre, a la depredación de las multinacionales, a la crisis climática, y en Davos no se discute eso. Y creo que en el Foro Social Mundial tampoco se discute con la profundidad que hay que discutirlo. Discúlpeme, pero me enoja muchísimo a veces estas cuestiones que parecen más soluciones burocráticas, aspiracionales, pero no son concretas y reales para los pueblos del mundo. Y en un momento en que eso es exactamente lo que se necesita, pensar que hay otra posibilidad de sobrevivir en el mundo sin tal nivel de desigualdad y de pobreza, que de hecho recordamos cifras de la OIT que son impresionantes con respecto a la pobreza del año pasado y lo que viene para este año. Guadi, muchísimas gracias por tu análisis. Permítame subrayarle una sola cosita. Dime. En Israel se está vacunando contra la pandemia, contra el COVID-19, sí, a todos menos a los palestinos. De acuerdo, sí. Estamos hablando de esos niveles de crueldad. Buenas noches, muchísimas gracias y discúlpenme por no ser un poco más optimista. Gracias, Guadi. Bueno, no, lo escuchamos atentamente y eso es parte de la realidad y ustedes como expertos los escuchamos atentamente. Muchas gracias, muy buenas noches.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de S Noticia. Al volver en Noticia Perú, 10 regiones de este país andino, incluida la capital Lima, entran en cuarentena total. La medida obedece al incontrolable crecimiento de contagios por COVID-19. La mayoría de la población la rechaza y considera que es otra improvisación del gobierno de Francisco Sagasti. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, el panorama actual en el país es desolador y preocupante. Gran parte de los trabajadores de la salud siguen en las calles, mientras que el resto de la población en sus casas por orden de un confinamiento total y un gobierno inamovible. Tenemos radiografía de esta situación a continuación. En Perú, actualmente hay 10 estados en confinamiento total. Los ciudadanos no pueden salir de sus casas, los autos no pueden circular y solo está en funcionamiento el sistema de salud, aunque gran parte del personal se encuentra en huelga por falta de insumos e inseguridad sanitaria. Y peor aún, varios médicos están en huelga de hambre. Tenemos que venir acá a hacer esta lucha para poder ser escuchados ante un gobierno que se ha puesto de espaldas al sector de salud. No nos da los presupuestos que son necesarios y las condiciones en las que estamos trabajando son paupérrimas a pesar de la pandemia en la que estamos nosotros. Ya tenemos casi un año con la pandemia, pero hasta ahora no cambian de actitud. A pesar de las promesas de bonos por parte del Ejecutivo, solo se incrementó el 0,12% el precario presupuesto de 3% del PIB, uno de los más bajos de Latinoamérica, y hasta el momento no se concreta ninguna otra atención. Hemos mandado 5 comunicaciones escritas al presidente Sagasti, 6 a la Premier, y no tenemos respuesta. Esperemos ser convocados lo más pronto para que podamos solucionar estos reclamos que son justos y son netamente por incumplimiento del gobierno. El gobierno señala como responsable de las altas cifras de muertes por COVID-19 a la población por descuidar las medidas sanitarias. Sin embargo, el gremio médico responsabiliza al Estado. A pesar de la pandemia que ha desnudado tantas falencias, nos falta infraestructura, equipos, laboratorio, oxígeno, medicamentos y lo más importante, recursos humanos. Creemos que no se ha cumplido la promesa del 2016 y ahora en pandemia no se hace nada por reactivar el primer nivel de atención, colocar oxígeno en los centros de salud 1.3, 1.4 y esto va a hacer que no podamos atender adecuadamente a nuestros pacientes. ¿Es cierto que ya no hay camas UCI? El día de hoy propiamente no tenemos cama UCI a nivel nacional. A la par, la aplicación del confinamiento total pone en riesgo el sostén del 60% de las familias peruanas que dependen del trabajo informal, sin ninguna medida social que acompañe esta cuarentena obligatoria, mientras el otro 40% de los trabajadores exige la derogatoria de leyes que recortan sus derechos laborales. Las medidas extremas se ordenaron luego que las cifras de contagios se aceleraron con la segunda ola del virus y la llegada de casos de la nueva cepa de coronavirus procedente de Europa en los primeros días de este mes de enero. Sumamos más información a esta hora con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Verónica, ¿cómo se prepara la población? Muy buenas noches. Teniendo en cuenta que se trata de una cuarentena total, bien nos contaba, lo resumimos antes de esta conversación contigo, que prácticamente no se puede hacer nada. ¿Cómo se asume una situación de estas? ¿Qué dice la gente? Buenas noches, Tatiana. Así es, esta medida de confinamiento absoluto en 10 regiones del país
ha sido tomada por la mayor parte de la ciudadanía con mucha alarma, pues ya se venía con una situación económica crítica en la mayoría de hogares peruanos. Estamos hablando que más del 73% de la población económicamente activa es informal, vive del día a día. Entonces, este confinamiento de 15 días en 2 regiones simplemente no lo van a poder aguantar, según palabras de ellos mismos. Ahora se está convocando a una marcha para el 31 de este mes, de este domingo, en la Plaza San Martín, en rechazo a esta medida. Bajo el lema "No a la cuarentena de miseria y hambre", todos los gremios, organizaciones sociales, ciudadanía en general, está convocando a esta marcha. Por otro lado, los trabajadores de los diversos gremios del sector salud, hasta el día de hoy han estado frente al Ministerio de Economía esperando que el ministro del sector resuelva sus demandas, que ya tienen 15 días. Hasta el momento no se ha hecho nada. El presidente Sagasti el día de ayer en su conferencia de prensa, cuando anunció estas medidas radicales, no mencionó absolutamente nada sobre esta plataforma de reclamos de todos los trabajadores del sector salud, ni tampoco de la infraestructura hospitalaria que ha colapsado, según denuncian los propios médicos. Entonces, esta situación realmente es grave. Se habla de que hay una encrucijada en este momento entre morir por COVID o morir por hambre, ¿no? Ahora, todos los servicios básicos encima de esta coyuntura se han incrementado, llámese la electricidad, el agua, el gas, están en la gasolina, se han incrementado exorbitantemente en las últimas semanas, ¿no? Entonces, esta es la situación que tienen los peruanos a 3 días de entrar en un confinamiento total. Sí, Verónica, y hay algo que vemos que retumba como una preocupación que viene además arrastrada también por la gente desde el año pasado, con todo el tema de los bonos, y es que no hay un modo equitativo de la repartición de esos bonos. En particular, ¿qué es lo que sucede? Sí, bueno, estos bonos pues no han llegado a toda la población. Se han repartido en 3 fases los bonos llamados bonos universales para la población más vulnerable. Sin embargo, toda no lo ha recibido. Ahora también, el día de ayer, anunció para 4 millones, un poco más de familias vulnerables, este bono de 600 soles. Esto no es ni la mitad del sueldo mínimo que supuestamente alcanza para una canasta básica, y esto lo va a dar para una familia completa para que sobreviva 2 semanas. Entonces, esto es imposible en la práctica, ¿no? Van a dotar de alimentos a las ollas comunes, a los comedores populares, bueno, pero vamos a ver si en la práctica, con la logística deficiente que han demostrado desde que inició la pandemia, se logra llegar a estas ollas comunes y comedores en un lapso inmediato, ¿no? Luego otro tema, Tatiana, que te quería mencionar, como bien se dijo en ese informe previo, las vacunas que van a llegar ahora en los primeros días de febrero, según el gobierno, solamente van a alcanzar para 450,000 personas. Estas ni siquiera van a alcanzar para los profesionales que están en la primera línea de trabajo para enfrentar el COVID-19. Entonces, acá hay un tema desde que el gobierno de Martín Vizcarra, cuando inició la pandemia, anunció ya que se había concretado compra de 14 millones de vacunas y que iban a llegar en enero, cosa que no sucedió. Hace unas semanas nos enteramos, todos los peruanos, que por una mala ejecución entre el Ministerio de Salud y la Cancillería peruana, que no lograron ponerse de acuerdo durante todos estos 10 meses, pues se cayó la compra de las 14 millones de vacunas. Entonces estamos hablando de una ineficiencia que todavía no se ha investigado, y también hay corrupción
en este proceso de compra que se cayó, y finalmente ha repercutido sobre la situación que tenemos hoy en día. Entonces acá no se trata de que, como dice el gobierno, que porque las personas se aglomeraron o no se pusieron bien la mascarilla o no se lavaron bien las manos, está esta segunda ola que en un crecimiento rapidísimo, y por eso han tenido que tomar las medidas de confinamiento total. Pero acá no hablan de que se les cayó este proceso de la compra de 14 millones de vacunas, que hoy día podrían estar vacunados por lo menos 7 millones de peruanos, de las personas, de los adultos mayores, de las personas más vulnerables, y eso es un tema que todavía no se está investigando, Tatiana. Muchísimas gracias, Verónica. Todos estos son insumos para el análisis. Gracias, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Teodoro Quiñones, secretario general del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú. Nos acompaña desde Lima, también la capital. Teodoro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de poder expresar la realidad que vive el Perú como un país de América Latina, con sus propios problemas peculiares en salud. Muchísimas gracias. Primero queremos conocer cuál es la visión que tienen ustedes de esta cuarentena total, tal como la ha anunciado, y ya con más detalles las propias autoridades como la ministra de la Presidencia. Bueno, son medidas que ya han querido ser implementadas en la primera ola, en el mes de marzo de este año, y por lo mismo no hubo los resultados necesarios porque el Perú es un país cuyo entre el 70 y 80% es informal, especialmente la capital del Perú. Es gente que vive del día a día, es decir, y no tiene los suficientes medios como para poder comprar, por ejemplo, para 2 o 3 días o para la semana. El cinturón de pobreza que rodea a Lima es un cinturón de pobreza extrema, donde no tienen agua, no tienen luz y por ende no tienen frigidera. Viven de lo que ganan en el día a día, es decir, ¿cómo hacemos para poder confinar por lo menos a 4 millones de personas que están en esas condiciones de pobreza y pobreza extrema? Es decir, nosotros cómo puede implementar, cómo puede ser más efectiva que en la primera etapa esta segunda cuarentena que se quiere implementar. No vaya a ser que el gobierno esté implementando esta cuarentena como muestra de un fracaso más de las promesas consecutivas que han tenido entre Vizcarra y Sagasti en este momento. Han tenido la oportunidad durante 10 meses de preparar a la población, de prepararse el mismo gobierno para poner en mejores condiciones. Sí. Hay algo que es importante recalcar, es la participación de la población civil organizada. Y lo que primero tenemos que asegurar como gobierno, el gobierno tiene que asegurar es la alimentación. Y la década de los 80 y la década del 90 se afrontó con un sistema de ollas comunes, una organización de madres de familia que aseguraban el desayuno y el almuerzo para todas las familias. Hemos tenido 10 meses para volver a organizar y sin embargo tenemos a estas organizaciones civiles mendigando arroz, mendigando verduras, mendigando menudencias de pollo en los distintos mercados para poder cubrir sus necesidades. Falta que ella realmente aterrice este gobierno sobre la realidad que tiene el país. No es cuestión de cuarentena, sino cómo lo vas a implementar para que no sea un fracaso como la primera vez. Claro, para que la gente se quede en casa, pero que luego no salgan, como es lógico, para decir, es que si no salgo me voy a morir de hambre, así que al final de cuentas o me muero de hambre o me muero de COVID, como lo veíamos en la primera parte, en la primera etapa de esa cuarentena el año pasado. Ahora, doctor Quiñones, ¿por qué cree usted que se ha producido lo que la misma población ha dicho, una nueva improvisación del gobierno? ¿Se trata de un asunto de carácter político, producto del cambio tan rápido, digamos, de los gobiernos, de la crisis política? ¿A qué cree usted que se debe esto? Hay una crisis política, empezando por el sector salud. Hay una total desconfianza en la ministra de Salud y en lo que significa la presidencia ejecutiva del Seguro Social. Ambas son protagonistas lejos desde el primer día que se declaró la pandemia en el país. Mire, nosotros acabamos de levantar una huelga de hambre porque el presidente Sagasti ha ratificado que va a mantener en sus cargos no solo a la ministra de Salud, sino también a la presidenta ejecutiva, las dos personas responsables del manejo de esta pandemia. Entonces nosotros nos estamos preparando para
apenas haya las condiciones necesarias, ir a una huelga nacional indefinida. Pero segundo, en este momento, el otro sector grande que representa a los médicos es el sistema público de salud, el Ministerio de Salud. Se encuentran los médicos, las enfermeras, las obstetrices, el personal técnico se encuentran en plena huelga indefinida. Pero el gobierno no se pronuncia con respecto a las demandas de los colegas médicos, las enfermeras, obstetrices, y se mantiene como si no pasara nada. ¿Qué es lo que está haciendo? Está convocando a médicos generales, ¿no?, para solucionar como un paliativo para este problema. O sea, está tapando con esta cuarentena todos los reclamos sociales de los distintos sectores. Falta el tema de los maestros, que ya en marzo o en febrero se van a hacer partícipes, porque sabemos que no va a comenzar el tema de la educación en el Perú, no va a ser presencial. Y ya existen rumores de que los profesores también se van a sumar por su malestar. El sector salud y el sector educación son uno de los peores pagados en el Perú. Por eso es que nosotros hemos venido reclamando este tema. ¿Cómo lo calmo yo a la gente? ¿Cómo calmo el tema de las movilizaciones, de las protestas públicas? Encerrando a la gente. Y posiblemente todo sea parte de una arducia para que no haya elecciones en el mes de abril. Es lo que pretende en este gobierno de Sagasti, que no haya elecciones. Porque todo lo que él está haciendo en este momento se va a repercutir en su candidato oficialista, que es el señor Guzmán. Doctor Quiñones, ¿esta es una apreciación suya o es una consideración ya general? Ese escenario que se suspendan las elecciones de abril. Yo converso con dirigentes sociales, con la población civiles. Entonces ellos nos han ratificado que eso es lo que va a pasar. Nosotros, le voy a repetir, todo ha sido una crónica y una muerte anunciada. Nosotros como médicos anunciamos la primera semana de diciembre que esto se venía, que era una verdadera segunda ola. No lo consideraron. Ahora nosotros estamos anunciando de que esto no va a terminar en 15 días, se va a prolongar esta cuarentena. Y la idea de este gobierno es que no haya elecciones en abril. Y tomen mis declaraciones porque eso es lo que quiere este gobierno, ¿no? Va a ser una campaña muy limitada, muy manejada por medios de publicidad y difícilmente pues con gente que no se puede movilizar, con candidatos que no pueden llegar presencialmente a los lugares de los electores. Esto va a ser una campaña, si es que hay, va a ser manipulada. Pero yo personalmente le digo, por las reuniones que mantengo con profesores, con asociaciones de mineros, me dicen que ellos están muy preocupados porque se piensa de que no va a haber elecciones en el país. Esa es una probabilidad muy grave, sobre todo teniendo en cuenta cómo llega el gobierno transitorio, porque así lo ha prometido, de Francisco Sagasti. Y lo que sí llama profundamente la atención es que no ponga atención a una situación tan compleja como, por ejemplo, la huelga indefinida del sector de la salud. ¿Por qué cree usted que no ha puesto la atención que se necesita? ¿Por qué, por ejemplo, creen ustedes que no los ha recibido como han solicitado en distintas oportunidades? No, mira, al gobierno no les preocupa el sentido de los médicos. El sentido de los médicos. Como lo voy a repetir, yo represento a 10.000 médicos del Perú. Y el gobierno en ningún momento ha querido conversar directamente y solamente ha habido una reunión con el ministro de Trabajo, ¿no?, para decirnos que el presidente de la República ratifica la confianza en Fiorella Molinelli, que es la presidenta ejecutiva de Salud. Y bueno, en el caso del Ministerio de Salud, que representa al otro sector de médicos, también las ratifica. Entonces, sobre ese contexto, ¿qué podemos nosotros más argumentar que irnos a una huelga, a una medida de fuerza que ya lo comenzó hace 2 semanas el Ministerio de Salud? Nosotros estamos esperando el momento oportuno para también sumarnos a esa medida de fuerza. Lamentablemente, en estas circunstancias tampoco nos podemos movilizar a los colegas porque estarían poniendo en riesgo la atención de salud. Y en ese sentido se aprovecha el compromiso social que tenemos los médicos para abusar del poder, para hacer compras dirigidas, compras sobrevaluadas, donde la Contraloría de la República, que es la que se encarga de controlar los recursos económicos del país, ya ha señalado serios indicios de corrupción. Tiene varios informes, pero sin embargo el ministro de Trabajo, la ministra de Salud, el presidente Sagasti hacen caso omiso. Cuando se junta
el poder abusivo con la corrupción, se forma un binomio imperfecto que perjudica a la salud del pueblo. Todo sol que se roba la corrupción es un sol que perjudica la calidad de atención del paciente. Nosotros representamos el aporte de los trabajadores de la seguridad social y ese dinero se está despilfarrando con compras sobrevaloradas porque quien dirige la seguridad social en el país no sabe priorizar el gasto, más se ha convertido en un instrumento político del gobierno de turno. Entonces, en ese sentido, nosotros responsabilizamos al presidente Sagasti de las muertes de los médicos, porque los médicos están muriendo en el servicio de sus funciones. Sus familias están quedando olvidadas, desprotegidas. Y en ese sentido, es una lástima que un gobierno que se afirma de ser de izquierda, de carácter progresivo, realmente esté insultando así a la clase trabajadora, de los trabajadores manarios intelectuales del país. Doctor Quiñones, para despedirlo, ¿es cierta la estadística que da cuenta que en 2020, en el segundo semestre especialmente, murió un médico en la atención de COVID en Perú cada 24 horas? Bueno, estamos camino a los 300 médicos. ¿No? Vamos camino, entonces vamos a eso. En menos de 10 meses tenemos cerca de 300 médicos que han fallecido. Tenemos uno prácticamente por día, pero llegamos a más de 900 entre médicos, enfermeras, personal clínico. Nosotros sabemos que en una pandemia de este tipo puede haber fallecido, puede haber muerto, es parte de este fenómeno de salud. Pero podrían haber habido mucho menos muertos, menos enfermos, menos médicos fallecidos, menos viudas, menos huérfanos, menos madres que lloran a sus hijos, si hubiera habido un compromiso social por parte del gobierno con el sector de salud. Sin embargo, había una falta de empatía, hay una total falta de empatía con el gremio médico que han muerto inclusive por falta de oxígeno. Los médicos han muerto en muchos casos por falta de oxígeno, porque no había ventiladores y han tenido que morir como otros ciudadanos, ¿no? En los pasillos de los hospitales, considerando que la muerte del médico mella la cadena de servicios de salud. Un panorama muy triste, muy desolador en Perú y por lo menos por ahora, por todo eso que usted nos dice, no parece que exista algún cambio, no por lo menos a la vista. Doctor Quiñones, gracias. No se avisora ningún cambio en este momento. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a usted, gracias por escucharnos, mi amable. Hasta luego. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Ecuador. A 10 días de las elecciones presidenciales se evidencian dos hechos. Uno, que la fórmula de la Revolución Ciudadana es la favorita para ganar según las encuestas. Y dos, que el actual gobierno busca mecanismos para revertir esta realidad. Un panorama que analizamos junto a las promesas de los principales candidatos al volver en Es Noticia. Es noticia Ecuador, a 10 días de las elecciones, todas las encuestas coinciden en que la intención de voto favorece a la fórmula de la Revolución Ciudadana, Arauz Rabascal. Vamos a ver cuáles son las propuestas a propósito de ello de los primeros 5 candidatos que encabezan estas estimaciones. Andrés Arauz Galarza, economista, en binomio con Carlos Rabascal, es el candidato de la alianza centroizquierdista Unión por la Esperanza. En su programa de gobierno 3.0, propone 11 objetivos de justicia en el marco de una democracia participativa, deliberativa, soberana e integracionista. Para ello plantea una economía basada en el empleo productivo, digital y nuevo, vinculado a la ecología y la transición energética, en reconocimiento de la pluralidad cultural. Además garantiza la gratuidad de la vacuna contra el COVID, dando prioridad a infantes y a mayores. Yacu Pérez, abogado e indígena,
en binomio con Virna Cedeño, es el candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, partido indigenista de izquierda. Su plan de gobierno es una minca por la vida, conectada con la ancestralidad, en convivencia social basada en los 4 principios cósmicos: no robar, no mentir, no ser ocioso y no ser desleal. Así, las 4 mincas son una ecológica, una económica, una educativa y otra ética por un gobierno comunitario y transparente, que además vea holísticamente y despolitiza el tema de la prevención contra el COVID-19. Guillermo Lasso, empresario y banquero, en binomio con Alfredo Borrero, es el candidato del partido Creando Oportunidades, movimiento conservador neoliberal. Lasso presentó en su plan de gobierno 3 ejes: un eje social, un eje económico y un eje institucional. En ellos ofrece salud gratuita, priorización de lo rural, modernización financiera, reducción de impuestos y otros temas de común oferta electoral. Contra el COVID, propone pruebas gratis, bonos y seguridad laboral por 90 días a los contagiados. Isidro Romero, empresario del mundo deportivo en binomio con Sofía Merino, es el candidato del partido Avanza, de tendencia socialdemócrata. Este candidato, en su plan de trabajo de 88 páginas, plantea un desarrollo financiero del país dividido en 13 sectores, destacando el agrícola, el industrial, el comercial y el laboral, con atención a la salud, la ciencia y un aparato de justicia severo, con pena de muerte contra homicidas y cadena perpetua para corruptos. Lucio Gutiérrez, coronel del ejército ya retirado, expresidente del país, es el candidato del partido Sociedad Patriótica, catalogado como centro populista. Gutiérrez presentó un plan de trabajo plurianual, dividido en 11 objetivos, tales como erradicación de la corrupción, recuperación de la economía, atención a lo social y a la seguridad ciudadana, fortalecimiento de la producción agrícola, entre otros. Estos son los candidatos que encabezan las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del domingo 7 de febrero. Ximena Peña, del partido de gobierno y única mujer candidata, completa junto a otros 10 políticos la totalidad de los aspirantes para confiar el destino de Ecuador en los próximos 4 años. 16 candidatos en contienda. La encuesta definitiva la tiene el pueblo que va a las urnas el próximo 7 de febrero. Entre tanto, ¿cómo se prepara el CNE en medio de tal nivel de tensiones que se han generado producidas desde el mismo CNE? Le preguntamos a Denise Herrera, desde Quito, la capital. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches, adelante. Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, escuchábamos parte de las propuestas que justamente han tratado de ampliar los diferentes candidatos que buscan la presidencia en el Ecuador. Son 16, por lo cual también hasta la propia ciudadanía le cuesta seguir a cada candidato, ya que son demasiadas justamente documentación y las propuestas que uno puede acceder inclusive al Consejo Nacional Electoral, por lo cual creo que sí es importante también resaltar que los 3 candidatos que tienen la mayor aceptación es Andrés Arauz, de Centro Democrático, quien es el candidato de la Revolución Ciudadana. Asimismo, le sigue Guillermo Lasso, de la Alianza Partido Social Cristiano, y en tercer lugar, Yacu Pérez por Pachacutic, la Fuerza Política Indígena. En ese sentido, también siguen siendo las diferentes encuestas las que indican que Andrés Arauz lidera justamente la intención de voto en el Ecuador, por lo cual, inclusive una última encuesta actualizada justamente que podría ganar en una primera vuelta, inclusive Andrés Arauz. Y en ese sentido, Tati, también había una última actualización en torno a la actualización del protocolo de bioseguridad. Recientemente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, hizo diferentes indicaciones en torno al protocolo que debe seguirse. Había una denuncia previa que hizo inclusive el propio candidato Andrés Arauz por Centro Democrático en torno a solicitud obligatoria de que los delegados de los diferentes partidos políticos presenten una prueba PCR. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ha suspendido esa solicitud y ha dejado bajo criterio las diferentes disposiciones al Ministerio de Salud. Por otro lado, también había una alerta de los diferentes candidatos para que buscan un lugar en el Parlamento andino. Uno de ellos ha sido Virgilio Hernández, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien decía hoy que no
no han recibido ninguna actualización ni ninguna notificación formal del Consejo Nacional Electoral en torno a la situación de los parlamentarios andinos, por lo cual hacían esta alerta. Las autoridades del CNE han indicado que todavía no se resuelve un recurso que existe en el Tribunal Contencioso Electoral y que se da por una impugnación presentada por el partido que pretendía buscar la candidatura del empresario Álvaro Noboa, por lo cual está todavía en veremos esta situación de papeletas de parlamentarios andinos y que se deberá resolver. Denise, se fue la comunicación por unos segundos, Denise. Con esto te voy a despedir. Sí, adelante, dime. Solo para concluir, esta decisión de los parlamentarios andinos ha sido algo que se ha replicado en diferentes candidatos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yana Tamayo, ha indicado que en estos días tendrá que resolverse y se irá allí si la elección de parlamentarios andinos irá o no justamente dentro de las próximas elecciones para el 7 de febrero. Y asimismo, una última actualización en torno también al conteo rápido, al sistema de conteo rápido, donde las encuestadoras también que están calificadas por el Consejo Nacional Electoral estarán avaladas desde las 8 de la noche, hora Ecuador, para poder actualizar sobre la situación y las votaciones. Muchísimas gracias por todos esos detalles, Denise, sobre todo esto último. Bueno, todo es importante, pero esto último también, porque allí radica sin duda la gran atención y es comenzar a tener resultados de este proceso electoral. Gracias, muy buenas noches. Vamos a analizar en los próximos minutos este panorama electoral en Ecuador con Mario Ramos, analista político, nos acompaña desde Quito. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un saludo cordial a ti y a todo Telesur. Muchísimas gracias, Mario. Primero, con respecto a las encuestas, todas con un poco más o menos ventaja en términos porcentuales, señalan que el candidato de la Revolución Ciudadana, la fórmula Arauz-Rabascal, va en primer lugar de esta contienda en campaña. El asunto aquí es ahora revisar si podrá todo este resultado, este porcentaje, llevarlos a que ganen en primera vuelta o esto se definirá en segunda vuelta. ¿Qué crees? Todas las tendencias y las encuestas, a excepción de una sola encuestadora, que es conocida por sus fraudes, le indican justamente lo que tú señalas, que Arauz encabeza las encuestas, la intención de voto, y en los últimos días también la tendencia ha crecido y se ha abierto la posibilidad de que se gane en primera vuelta. Ha aumentado la brecha a aproximadamente 10 puntos entre Arauz y Guillermo Lasso, y es posible que se pueda ganar en primera vuelta. Aquí hay un voto escondido, ¿sí? Eso hay que considerar porque ese voto escondido es un voto, como lo decimos acá, un voto vergonzoso, que por toda la campaña de anticorreísmo que ha habido aquí en el país, no se manifiesta como debería manifestarse. Entonces, es posible que esa Mario, pero es un voto escondido, un voto secreto, es decir, cuando hay encuestadoras que van a la gente, deciden hacer silencio porque votarían por la Revolución Ciudadana. Exactamente. El voto vergonzoso, ¿no?, se iría por la Revolución Ciudadana, es lo que estoy señalando, porque había una campaña muy fuerte, ¿no?, psicológica en torno a esa corriente, y obviamente hay mucha gente que no quiere manifestarse, inclusive puede engañar a las encuestadoras, entonces no se manifiesta abiertamente su intención de voto respecto al correísmo. Eso yo creo que es un buen porcentaje de votación aquí en el país. Sí, hay algo que percibo en el panorama, quiero preguntarle, esta idea de que se va a triunfar y la confianza, viendo lo que significa una extrema confianza, la peligrosidad que eso reviste, ¿qué cree usted? Con respecto, evidentemente, a la candidatura de la Revolución Ciudadana, con todas las encuestas que marcan esta fórmula como primeros. No se trata de un problema de confianza, yo creo que las razones para esa gran corriente electoral que ha generado Arauz tiene que ver con la situación del país. Vivimos un verdadero desastre en todos los sentidos, económico, social, sanitario. Es un verdadero desastre, una crisis inclusive se ha incrementado mucho los temas de corrupción.
Entonces yo creo que la gente va a protestar en forma de votación respecto a estos 4 años de gobierno de Moreno, que él, hay que señalar, no ha cumplido ni una sola de sus ofertas electorales. Y cada vez que lanza una oferta, nunca la cumple. Entonces, la credibilidad del señor Moreno es casi, no pasa del 5%. Entonces, yo creo que, y aquí, por más que Guillermo Lasso quiera aparentar independencia del gobierno de Moreno, todo el mundo sabe que aquí ha cogobernado con Moreno. Entonces, yo creo que eso se va a manifestar en las urnas. Muchísimas gracias, Mario, por el análisis. Buenas noches. Hasta luego, Tatiana. Pases bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Nos encontramos mañana. Hasta entonces, sigan con nosotros.